Hola amigos, bienvenidos al canal. En el video de hoy vamos a reparar esta placa LED, es de 18 watts y a simple vista vemos que el driver está en malas condiciones. Aparentemente los LED están en buen estado, después lo vamos a mirar, pero el driver reventó. Acá se nota bien, vamos a acercar un poquito. Reventó el capacitor. Después vamos a ver de cuánto es y vamos a verificar si no hay otra cosa dañada. Lo que vamos a hacer es desoldar el driver para poderlo trabajar solo. Vamos a hacer una limpieza y vamos a ver qué más le pasó. Bien, ahora que ya tenemos el driver separado de la placa, vamos a revisar. El capacitor es de 6,8 microfaradios por 400 volts. Así que lo que tendríamos que hacer es sacarlo y hacer una limpieza total de la placa. Nosotros le vamos a hacer la limpieza con un poquito de alcohol, o algunos, si tienen limpia contacto, le va a servir de la misma forma. Bien, ahí ya sacamos la placa, perdón, el capacitor. Así que lo que vamos a hacer, con un pequeño cepillito y un poco de alcohol, vamos a limpiar la placa. Con esta limpieza lo que vamos a hacer es que todo el residuo que dejó el capacitor no afecte la placa, digamos. También lo que vamos a hacer es ver a ver si no pasó otra cosa en la placa. Vamos a ver si podemos hacer que este driver tenga otra vida de vuelta. A ver acá abajo si se quemó algún, porque esto tiene unos MOSFET. Ahí tiene, este es el puente rectificador aparentemente. Vamos a ver si todo está en orden. Aparentemente, a simple vista, la placa se la ve bien. Esta fuente y esta placa LED estaban puestos en los ventiladores de techo, esos que vienen, los que son chinos y vienen con las luces incorporadas. Se le cambió el plafón, se le puso otro y me quedé con la placa LED. Y bueno, dijimos a ver si podemos reparar este driver. Lo que vamos a hacer entonces es colocar, yo tengo, en este caso tengo justo uno de la misma potencia, 6,8 por 400. Este únicamente quedó la carcasa nomás, porque lo demás reventó totalmente. Así que lo que vamos a hacer es colocar y vamos a probar a ver si tiene salida este driver. Ahora ya hemos cambiado el capacitor y le soldé unos cablecitos. Esta sería la entrada y esta sería la salida. Estos cables de salida vamos a tener que cambiarlos porque están totalmente resecos. La misma temperatura de la placa de los LED hizo que digamos, se quebrajaran todo, tan durísimo. Así que lo que vamos a hacer es alimentarlo con 220 y vamos a ver con el tester a ver si tenemos salida. Bueno, ahora ya tenemos todo conectado, tenemos el voltímetro en corriente continua. Vamos a medir la salida y vamos a conectar a ver qué pasa. Vamos a medir acá y acá.
Aparentemente no tenemos nada de salida. Seguramente tiene algo más quemado. En esta parte podemos apreciar es una resistencia, pero tipo fusible, hace de fusible, y aparentemente está quemada. Vamos a probar con nuestro probador de continuidad. Y no hace nada, así que lo que vamos a hacer es reemplazar eso, o le vamos a hacer un puente, y vamos a ver si tenemos alguna respuesta de este driver. Bueno, ahí le hemos puesto un fusible, ahí si se alcanza a ver, en reemplazo de la resistencia que tenía. Así que ahora vamos a hacer una prueba, a ver si nos revienta todo. Y vamos a enchufar. Vamos a poner, bueno, ahí ya tenemos en tensión, y aparentemente tenemos salida, tenemos 66 volts, está al revés, digamos, pero ahora tenemos salida. Así lo que vamos a hacer es cambiarle los cables a la salida y la vamos a conectar a la placa de los LED. Y vamos a ver, primero le vamos a hacer una limpieza, y lo único que nos quedaría ahora es soldar positivo y negativo. Ahí ya le cambiamos los cables de salida y tenemos los cables de entrada. Así que lo que vamos a hacer entonces es probar ahora. Esto sería neutro y fase, y lo único que nos estaría quedando es probar si realmente enciende. Y ahí está, prenden todos los LED y funciona correctamente. Pudimos reparar la placa, la fuente, digamos, el driver o controlador, como lo llaman en algunos lados. Sí, quedó bien. En algunos casos, cuando no se puede reparar el driver, viene para comprar los controladores. En este caso, por ejemplo, este es un controlador de 18 watts de la marca Interelec, que es para colocarle a los plafones LED. Vamos a mirar para que tengan una idea de cómo es. Entonces, con estos controladores, estos drivers, viene de 42 a 68 volts, corriente continua, digamos es variable, automáticamente sabe, porque es de corriente constante, digamos, sabe la corriente que necesita la placa, y se le podría adaptar sin tanto reniego de estar haciendo funcionar el driver. Pero por ahí lo más lindo es tratar de repararla. Bueno amigos, espero que el video les haya gustado, que les sirva, si tienen algo parecido y se le haya quemado el driver. En este caso el único inconveniente que tuvo fue que reventó el capacitor, y tuvimos la suerte que no se haya quemado ninguna otra cosa más que el fusible que le cambiamos también. Así que bueno, espero que el video les haya gustado. Si es así, por favor denle like, y si aún no están suscritos, por favor suscríbanse a mi canal, que eso me ayuda mucho, y podrán ver los próximos videos que vamos a tener. Muchísimas gracias, nos estamos viendo. Saludos.